Bueno, hoy vamos a ver un tutorial de cómo hacer una prueba y en este caso vamos a hacer una que se llama copa de pruebas utilizando la versión 9.1 de Blackboard. Para ello ingresamos a nuestro curso en donde ustedes tienen el rol de profesor. Posteriormente que ingresamos vamos a este panel que se encuentra en la parte izquierda y vamos a identificar aquella que se llama herramientas del curso. Dentro de herramientas del curso me voy a centrar en aquella que dice pruebas, sondeos y conjuntos. Ingresamos en ella. Ingresamos donde dice pruebas. Inicialmente si no han realizado ninguna prueba, estos señores van a encontrar vacío, va a encontrarse en blanco. Apenas ustedes empiecen a crear sus pruebas, aquí comienzan a ver si se encuentran distribuidas o no. En este caso hay algunas que no se encuentran distribuidas y hay otras que sí. Y me dice dónde se encuentran distribuidas, en qué carpeta se encuentran distribuidas básicamente. Y la última vez en que las modificamos. Ahora vamos a crear una que se llama copa de prueba. Para ello damos clic donde dice desarrollar prueba. Ya que estamos aquí le colocamos un nombre a esta prueba. En este caso para mí se va a llamar práctica copa de prueba. Listo, aquí podemos darle una descripción si queremos, instrucciones de qué temas pueden ser esta evaluación, qué se espera que el estudiante responda, qué se espera o qué competencias voy a evaluar. Bueno, aquí ya corresponde a dependiendo de la prueba que usted esté realizando. Ya que ya diseñamos como la parte del encabezado de la prueba, ahora sí vamos a empezar a introducirle preguntas. Hay una cantidad considerable de tipos de preguntas y voy a centrarme en copa de pruebas. Doy aquí donde dice copa de pruebas y aquí título la pregunta. Esto no la traía la versión anterior de Blackboard. La nueva, esta sí la trae. Colocarle un título a la pregunta. Entonces aquí lo voy a colocar en el mismo, copa de prueba. Prueba se llama. Copa de prueba. Y para ello, para colocar qué pregunta voy a colocar en copa de prueba, hay que tener en cuenta algo de copa de prueba. Pues aquí, aunque aquí en ayuda nos da algunas instrucciones que debemos tener en cuenta, ¿sí? De pronto esta pregunta es un poquito compleja, o sea, a la hora de realizar. Pero aquí tengo un ejemplo de cómo podríamos utilizarla. Entonces, tengo un texto, lo voy a copiar, ¿sí? Y lo pego acá. Pegamos este texto, ¿ya? Y de este texto se espera que el estudiante formule unas preguntas y las responda. ¿Listo? Ahora, pero es muy difícil que el estudiante acerte con las preguntas que yo estoy pensando. Entonces, para eso yo le puedo dar una pista al estudiante. Mira, estas son las preguntas que tú podrías formular y las que podrías responder. Como cómo se llama el barco que hace referencia a la lectura, cuántos contenedores tiene. Bueno, aquí nos podemos adelantar un poco porque el estudiante cuando se enfrenta a este tipo de preguntas, el estudiante deberá copiar la pregunta y seguido le da un espacio, copia su respectiva respuesta. Aquí hay que tener en cuenta de que tiene que ser exacto la pregunta junto con la respuesta, ¿sí? Tal como yo la estoy colocando. Entonces, si por ejemplo, ¿cómo se llama el barco? Entonces el estudiante debiera copiar ¿cómo se llama el barco que hace referencia a la lectura? Espacio, la respuesta. Ahora, ¿cómo configuramos eso? Bueno, aquí nos vamos acá donde están las preguntas con su respectiva respuesta. Entonces, acá pueden haber interrogantes sencillos como quién, qué, cuándo, dónde, ¿sí? Por ejemplo, nosotros les podríamos indicar a nuestros estudiantes que, bueno, van a responder quién, tal cosa, ¿sí? Quién es el autor principal de tal texto o qué se está hablando en el texto, cuál es lo principal, cuándo o dónde alguna referencia.
Entonces, las preguntas que yo formulo son las siguientes, las mismas que le coloco en el texto de pregunta al estudiante, para que él sea fácil de responder lo que yo le estoy preguntando. Entonces le coloco la primera y aparecen 4 preguntas por defecto, es decir, el estudiante puede escoger una de ellas, ¿ya? De pronto la que más, la que sepa. Tiene 4 opciones, es decir, puede coger una. Y recordemos que cada pregunta debe ir acompañada con su respectiva respuesta. Entonces aquí en esta opción número 3 estamos colocando que los interrogantes. Estamos el cómo, el cuántos, bueno, aquí ya sí es más específica y el barco, bueno, aquí son 4 interrogantes. Ahora, esos 4 interrogantes implican que 4 respuestas. Es decir, se le está dando más opciones al estudiante. Entonces, ya que seleccionamos la respuesta para la primera pregunta, la respuesta es esta que estoy copiando aquí. Y así comenzamos a copiar las respuestas de cada uno de los enunciados que creamos. ¿Ya? Aquí de pronto para el estudiante, porque sería una prueba complicada para el estudiante, pero miren que la información la estamos sacando textualmente del documento que se está colocando aquí en la primera opción que nos da esta pregunta. ¿Ya? Todas las preguntas se encuentran aquí. Es como para ver la comprensión, es decir, el estudiante está comprendiendo o no el texto. Bueno, aquí podemos darle una opinión, comentarios si la respuesta es correcta o incorrecta. Si tenemos algunas palabras claves como categorías, podemos añadir algún tipo de categoría. Si no tenemos, podremos ingresarla o elegirlas de algunas existentes. ¿Ya? En la medida en que yo vaya agregando, ellos se van creando como especie una base de datos de las categorías, temas, niveles y bueno. Y acá unas notas adicionales y le damos enviar. Aunque no son prerequisitos, sería bueno para darle un poco de orden a sus bases de datos de cuestionario. Entonces nosotros la creamos y ya se encuentra aquí nuestra pregunta. Aquí nosotros le podemos decir bueno, aunque él por defecto nos dice cuántos puntos vale. En este caso tiene 10 puntos. Ya que la tenemos diseñada, recuerden que este cuestionario se llama como copa de pruebas. Y la primera pregunta que hago de ese cuestionario también se llama copa de pruebas. Ahora, ¿cómo la aplicamos? Yo me voy a actividades. Ya que me encuentro acá en actividades, si eventualmente no tenemos esta herramienta aquí, la podríamos crear. ¿Cómo? Le damos clic donde dice más acá. Podemos crear un área de contenido. Recordemos que actividades, documentos, estos elementos que están aquí algunos de ellos son áreas de contenido. Entonces lo podemos crear diciendo área de contenido y le damos el nombre de actividades. Cuando le demos el nombre de actividades, le colocamos que disponible para los usuarios, que no se nos olvide esto. Porque si no, los usuarios o los estudiantes no van a poder ver esta área de contenido. Ya después que la hayamos creado, entramos a ella y podemos crear carpetas, elementos, imágenes. Podemos montar una serie de recursos que pueden ser útiles para el estudiante. ¿Ya? Entonces, yo voy a montar mi prueba aquí. Entonces, ¿qué hago? Voy aquí donde dice evaluación, prueba. Me van a salir todas las pruebas que tengo allá en la herramientas, pruebas, sondeos y conjuntos. Entonces yo voy a seleccionar esa que dice, se llama práctica copa de pruebas y le doy a enviar. Ya que le doy a enviar, aquí me sale la descripción que yo le había colocado ya, pero bueno, como no le coloqué nada, pues no sale nada. Sino aquí me saldría la descripción que eventualmente le hubiese colocado allá cuando la estaba configurando. Si no, me toca aquí manualmente colocarlo. Aquí podemos colocar como que cuánto dura el examen, las fechas en que estará disponible, si es que tiene alguna fecha de disponibilidad, los temas que estoy evaluando, qué competencias estoy evaluando, bueno, entre otras cosas. Aquí podemos decirle que abra en una ventana nueva. Por lo general yo digo que no, que lo abra ahí mismo. Y le decimos que sí esto es importante establecer como disponible porque si no vamos a tener inconvenientes porque el estudiante no va a poder visualizar. Es importante esto establecerlo como disponible. Podemos darle al estudiante intentos múltiples o podemos decirle que 3 intentos y que una vez que empiece tiene que finalizar. Es decir, que no se puede dejar la prueba abierta.
Si no le activamos esto, quiere decir que la prueba podría quedar abierta y él podría continuar posteriormente. Podemos establecer un tiempo, qué sé yo, que dure 1 hora, bueno, tantas horas como yo quiera. Aquí tiene un máximo como de 4 horas, ¿ya? Con sus respectivos minutos. Aquí si queremos que esto no lo tenía la versión anterior, pero aquí por ejemplo si lo dejamos desactivado, el estudiante podría, después que se acabe el tiempo, que en este caso es 1 hora, él podría seguir trabajando, ¿ya? Y podría echarse 1 hora y 20, 1 hora y 30, si lo dejamos desactivado. Si lo activamos, apenas se cumpla la hora, el programa automáticamente va a mandar todo lo que el estudiante haya hecho, ¿ya? Es decir, que no hay posibilidades de que el estudiante se pase. Entonces yo lo voy a dejar activado. Aquí ya le puedo decir desde qué fechas hasta qué fechas va a estar disponible. Entonces le doy la disponibilidad. Entonces aquí por ejemplo quiero que empiece desde el 27 y que esté disponible hasta el 30. Y que esté disponible hasta las 11:50 hasta las 11:30. ¿Ya? Si requiere una contraseña o no. Y esto, fecha de vencimiento, esto es muy útil para decirle, bueno, esto ya aquí le podríamos mandar mensaje al estudiante o esto va a aparecer incluso en la página de bienvenida cuando el estudiante ingresa, que sabe que hay unos elementos que están por vencer en tales fechas. Entonces esto puede ser útil. En la opción 4 podemos incluir o no este cuestionario en el centro de calificaciones, ¿ya? Si no seleccionamos esto, quiere decir que el estudiante puede practicar, pero no habrá ninguna valoración por él. Si le decimos que sí, sí tendría que haber, ¿ya? Ahora, esta otra opción, permitir ocultar completamente los resultados de esta prueba, esto más que todo cuando dejamos habilitado un examen y queremos que el estudiante practique, pero como de pronto él no está muy familiarizado con el tema, él no quiere que el profesor sepa cómo le está yendo, ¿ya? Entonces, si yo lo dejo activado, yo le podría decir a mis estudiantes, miren, practiquen todo lo que quieran ese taller, esos ejercicios que yo no voy a saber qué sacan ustedes, pero practiquen, ¿ya? Eso le daría al estudiante cierta libertad, como que, bueno, no hay como que miércoles el profesor se va a enterar que no sé, o que, bueno, puede estar cohibido a la hora de hacer el examen. Bueno, puede ser una herramienta útil dependiendo para qué lo utilicemos, ¿no? ¿Ya? Ahora, entonces yo lo dejo que sí, que yo quiero que incluirlo en el centro de calificación. Ahora, comentarios. Yo le puedo decir al estudiante cuánto sacó en la puntuación, ¿ya? También le recomiendo que ellos vean qué respuestas enviaron, porque muchas veces se dan los casos de que ellos dicen, no, pero ¿será que el profesor me cambió la respuesta? No, ya él sabe qué envió y puede tomar una captura de pantalla. Si yo dejo activado esto de respuestas correctas, él podría saber cuáles estuvieron buenas y cuáles estuvieron malas. Esto puede ser útil o a veces no, porque si eventualmente yo le doy al estudiante para que repita esta prueba varias veces, él podría fácilmente descifrar cuáles son las respuestas correctas si es de pronto preguntas de opción múltiple. Entonces tenemos que tener cuidado, porque si le colocamos varios intentos, más bien yo recomendaría que no, que todavía no, sino que cuando se finalizara ya el estudiante supiera cuáles fueron las buenas y cuáles fueron las malas, pero antes no. Y esto de comentarios le puede dar al estudiante también, porque los comentarios se hacen de las preguntas que yo coloco, ¿ya? Entonces, si hay comentarios malos, entonces ya el estudiante va a saber que la pregunta esa está mala. Entonces podría interpretar que sus resultados no están bien, entonces podría empezar a adivinar cuáles son las buenas y cuáles son las malas. Esta otra opción acá, si tenemos muchas preguntas, nosotros le podríamos decir, podemos configurar nuestra prueba que nos muestre todas las preguntas en una sola pantalla o que nos muestre una por una, y si le seleccionamos esto nos indica que él no va a poder regresar a la pregunta anterior. Bueno, esto a veces puede ser bueno, a veces no, porque de pronto el estudiante se enfrenta a la primera pregunta y si son 10, de pronto no la entiende y quiere avanzar a la segunda para darle tiempo de pronto a las demás preguntas. Entonces, dependiendo como los objetivos que tengamos con la prueba, puede ser útil o no, ¿ya?
Y en esta, si tenemos varias preguntas, también le podemos decir que ella nos las ordene de manera aleatoria. Esto con el fin de que no le salgan las mismas preguntas a los estudiantes. Bueno, aunque esto depende de la cantidad de preguntas que yo tenga, porque si tengo 3, pues no, y tengo 50 estudiantes, no va a ser como que muy útil, ¿ya? Y le damos enviar. Ya después que le damos enviar, esta prueba se va a ubicar en la parte inferior y va a estar disponible con la descripción que usted le haya colocado. En este caso no le colocamos ninguna descripción. Si queremos hacer algún tipo de modificación de la prueba porque las fechas cambiaron o no sé, podemos darle clic aquí y le damos aquí donde dice editar opciones de prueba. ¿Sí? Aquí podríamos editar nuevamente las opciones, decir que ahora no son 3 sino 4 intentos y bueno, enviar. Si de pronto vemos que nos faltó alguna pregunta o que nos faltó algo de la prueba, entonces podríamos editar la prueba, es decir, editar las preguntas. Y aquí podríamos entrar a esta. Bueno, y simplemente ahora aquí el estudiante tendría que entrar a este tipo de pregunta, ¿sí? Le da a comenzar y a esto es lo que yo me refiero cuando le sale al estudiante le sale esta pregunta de copa prueba. Esto es lo complejo que yo digo de esta pregunta. Porque aquí se espera en este espacio que el estudiante coloque la pregunta, por ejemplo, cuántos contenedores tiene, ¿sí? Y con la respuesta. Y la respuesta de cuántos contenedores, que es la segunda, debiera ser esta, 1200. Entonces el estudiante debiera copiar aquí 1200, ¿sí? Esta es la opción que tendría. Aquí adicionalmente le va a aparecer al estudiante cuántas horas demora y las instrucciones que usted adicionalmente le colocó, ¿ya? El estudiante le da a guardar y enviar y le da a aceptar, ¿ya? Ahí le dice al estudiante cuánto tiempo se demoró en la prueba, ¿sí? Ya posteriormente que él le da a aceptar y aquí puede ver los resultados, 10 puntos de 10 puntos. Es decir, que si el estudiante no coloca la pregunta o simplemente coloca la respuesta, pero no coloca la pregunta, sale mala. Tiene que ir la pregunta justo con la respuesta y de pronto eso puede ser lo complejo. Entonces aquí este sería un tutorial de copa de pruebas.